La posibilidad de una guerra nuclear por este conflicto parece baja. Pero lo cierto es que si ocurriera una guerra nuclear, fundamentalmente en el hemisferio norte, la radiación terminaría llegando a Chile aproximadamente en un mes. Hola, soy Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra y autor del libro Un Mundo en Guerra. Y en este video te voy a explicar las claves, las causas de este conflicto que involucra a Israel, Irán y Estados Unidos. Este conflicto se inicia hace ya mucho tiempo, básicamente cuando en 2002 se comprobó que Irán estaba desarrollando un programa nuclear, que siempre ha declarado que es un programa de uso civil pacífico. Sin embargo, en Occidente y también en Israel surgió la preocupación de que este programa pudiera derivar hacia un programa militar para el desarrollo de una o más armas nucleares. En ese contexto, ya a comienzos de este siglo, Estados Unidos y otras potencias establecieron sanciones económicas sobre Irán como una manera para presionar al régimen de Teherán a abandonar este proyecto. Finalmente llegamos a 2015, cuando durante el gobierno de Barack Obama se llegó a un acuerdo nuclear con Irán, en el cual participaron países como China, Rusia, Reino Unido, Francia, Alemania y también la Unión Europea como acompañante. ¿Qué establecía ese acuerdo? Básicamente que a Irán se le permitía conservar su programa nuclear. ¿A cambio de qué? De que abriera incondicionalmente sus instalaciones nucleares a la fiscalización no solamente de estos países, sino también de la Organización Internacional de Energía Atómica, que es un organismo que depende de Naciones Unidas y cuyos inspectores iban a estar constantemente verificando que Irán no continuara enriqueciendo uranio más allá de lo que realmente necesitaría para un programa nuclear civil. En ese aspecto, esto permitió tener una vigilancia muy estrecha del programa nuclear iraní, e Irán se vio beneficiado por el levantamiento de las sanciones económicas que habían estrangulado al país durante años, y además poder regresar al mercado con su producción petrolera. Esto funcionó bastante bien hasta 2018, cuando durante el gobierno del presidente Donald Trump, él decidió unilateralmente retirar a Estados Unidos de este acuerdo, considerando que el acuerdo firmado por Barack Obama perjudicaba a Estados Unidos y no era un buen acuerdo. Eso obviamente debilitó este acuerdo en la medida que Irán dijo: si Estados Unidos se sale y además me reinstala las sanciones económicas, entonces yo no tengo por qué continuar cumpliendo los compromisos adquiridos en 2015. Esto generó una situación bastante opaca, nebulosa. Sobre todo después vino la pandemia, entonces la vigilancia del programa nuclear iraní fue bastante difícil. Finalmente llegamos a algunos días antes del inicio del ataque israelí, cuando un informe de esta agencia de Naciones Unidas no solamente dice que encontraron trazas de material radioactivo en instalaciones que no estaban declaradas por Irán como instalaciones nucleares, sino que además habían comprobado que Irán había llegado a enriquecer uranio al 60%. Hay que recordar que el uranio es un mineral que tiene una carga radiactiva que se encuentra en la naturaleza, pero para poder utilizar su energía es necesario purificarlo, y ese es el enriquecimiento de uranio. Para un arma nuclear necesito uranio enriquecido al 90%, es decir, había solamente un 30% de diferencia hasta hace algunos días, y que algunos expertos consideraban que Irán podía cubrir esa diferencia en un plazo de 7 meses a un año. ¿Qué haces tú con 400 kilos de uranio enriquecido al 60%? Lo enriqueces al 90% y te alcanza para construir entre 9 y 10 bombas nucleares. Eso es lo que en gran medida gatilló la decisión de Israel, que llevaba años planificando este ataque. Algunas veces había sido la propia Casa Blanca la que había impedido que llevara adelante esta operación, y finalmente lo que vimos el 13 de junio fue eso. Israel cruza esta línea roja, ataca las instalaciones nucleares iraníes, pero con un éxito bastante relativo. Básicamente porque desde hace más de 10 años Irán comenzó a trasladar sus instalaciones en superficie a refugios subterráneos a gran profundidad, temiendo precisamente un ataque de Israel o de Estados Unidos. Las bombas que Israel tiene hoy dentro de su arsenal le permiten perforar básicamente entre 7 y 10 metros, es decir, muy lejos de los 80 metros a los que se estima que estaban las instalaciones nucleares
iraníes. Y por eso Israel le pide a Estados Unidos que se involucre en este conflicto, porque es el único que tiene la tecnología para destruir búnkers o instalaciones subterráneas a gran profundidad. Ese fue el ataque que se realizó el fin de semana pasado y que habría, según declaraciones de la Casa Blanca, logrado su objetivo de destruir, desmantelar, dañar de manera prácticamente irreversible el programa nuclear iraní. Y de esta manera saca el tema nuclear de la ecuación política y diplomática y que Irán había utilizado como un elemento de negociación, presión o incluso disuasión. Se ha hablado mucho de la posibilidad de una tercera guerra mundial, entendiendo el concepto que surgió durante la Guerra Fría. Durante la Guerra Fría, la tercera guerra mundial era un conflicto nuclear a gran escala entre Estados Unidos y la Unión Soviética que habría involucrado a gran parte del hemisferio norte y de Occidente. En ese sentido hay que considerar que esa opción no tiene mucho asidero, básicamente porque Irán no tiene armas nucleares, técnicamente. Países que las tienen como China o Rusia no están disponibles para iniciar una guerra nuclear con Estados Unidos. Incluso ambas potencias están muy lejos de querer comprometerse con Irán. China básicamente le preocupa el tema de un conflicto en la región porque eso afecta la economía y el comercio, que son pilares fundamentales del poderío chino a nivel mundial hoy. Y en el caso de Rusia, hemos visto las declaraciones de Vladimir Putin, la crítica hacia Israel y hacia Estados Unidos, pero lo cierto es que si bien Putin ha estrechado vínculos con Irán, fundamentalmente a partir de la guerra en Ucrania. Recordemos que Rusia le compra drones de guerra a Irán con los cuales atacar a Ucrania. Está muy lejos de querer abrir un segundo frente militar, sobre todo si eso implica enfrentarse a Estados Unidos. Rusia ya tiene suficiente con lo que es la guerra en Ucrania. En ese aspecto, en este instante podríamos decir que la pelota está en el lado de Irán. Para Irán es muy complicado no responder a este ataque. Vimos que el Parlamento iraní ya autorizó la posibilidad de bloquear el estrecho de Hormuz, que es un paso estratégico de unos 33 a 34 kilómetros de ancho que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y que a partir de ahí permite conectarse con el Océano Índico. En ese aspecto, Irán otras veces, en los años 80, durante la guerra con Irak, lo que hizo fue tratar de sabotear el paso por el estrecho de Hormuz. Básicamente tiene una fuerza naval, sobre todo de lanchas rápidas equipadas con ametralladoras de alto poder, lanzacohetes y también minas submarinas con las cuales amenazar a los buques tanque que pasan por esta región. Hay que recordar que el 20% del petróleo del mundo cruza por el estrecho de Hormuz. Estamos hablando de entre 17 a 20 millones de barriles de crudo que pasan todos los días por esa zona y que en gran medida alimentan a países como China, India, Japón, Corea y Singapur. Por lo tanto, ese sería un golpe muy fuerte a la economía. Sin embargo, hay que recordar que, por ejemplo, Estados Unidos tiene bases militares en la región, está dentro del Golfo Pérsico. Por lo tanto, Irán, si actúa de esta manera, se arriesga a una respuesta militar, no solo estadounidense, sino también británica o francesa, que tienen presencia en la región. Irán ha planteado la posibilidad de atacar instalaciones militares, blancos militares, eventualmente incluso podríamos pensar en ataques a embajadas u otros blancos de interés para Irán, no solo en Medio Oriente, también en Europa. Y en ese aspecto Irán está obligado. Irán tiene una imagen que proteger, que cuidar, que mantener intacta después de este ataque. Efectivamente, Chile está muy lejos de los grandes ejes o focos del poder a nivel mundial, que básicamente están en el hemisferio norte y en la zona de Asia Central, hacia el extremo asiático. Efectivamente, podrían pensar que Chile no tiene algún rol, no tiene algún papel que jugar en ese contexto y por lo tanto no deberíamos ser un blanco de ataques, ¿verdad?, por parte de algún actor nuclear o no nuclear. Pero lo cierto es que si ocurriera una guerra nuclear, fundamentalmente en el hemisferio norte, la radiación terminaría llegando a Chile aproximadamente en un mes, porque además se produciría o se comenzaría a construir este efecto el efecto invernadero, el invierno nuclear, la cantidad de partículas en suspensión liberadas por la detonación de las bombas nucleares que eventualmente acabarían no solamente con millones de personas, sino con ciudades enteras, generaría una nube muy densa que comenzaría a impedir
el ingreso de la luz solar y que comenzaría a expandirse por el mundo. De esa manera no solamente terminaríamos privados de luz solar, que es clave, por ejemplo, para los cultivos, sino que entraríamos en una etapa de oscuridad relativa o no, dependiendo de la zona, y también una caída en las temperaturas de manera muy importante. Por eso se habla que una consecuencia de una guerra nuclear es un invierno nuclear. Y esto claramente nos afectaría, no en una primera instancia, pero difícilmente alguien dentro de este planeta se podría salvar de esas consecuencias. Entonces, la posibilidad de una guerra nuclear por este conflicto parece baja.